Bueno, hola a todos de nuevo. Bueno, en primer lugar, desearos que os encontréis todos bien, que estéis llevando, en fin, esta historia lo mejor posible y bueno, espero que poquito a poco pues vayamos saliendo de toda esta historia. Bueno, como os decía en el correo el otro día, daros las gracias por la paciencia y, en fin, y por las esperas y el tiempo que está costando montar toda la asignatura. Pero bueno, yo creo que más o menos ya tenemos todos los elementos disponibles y bueno, vamos a comenzar con ello a través de este primer tutorial que tenemos aquí. A ver, en principio, lo primero que vamos a hacer respecto al plan inicial de trabajo que habíamos establecido, vamos a retrasar, lógicamente, vamos a ampliar el plazo de entrega que estaba inicialmente previsto para el día 12 de mayo, pues para recuperar estos días que hemos tenido estas dificultades. Una vez ya resuelto la cuestión técnica, pues vamos a ampliarlo hasta esa misma semana, pero hasta el domingo, hasta el día 17 de mayo, ¿vale? Y de esa manera, bueno, pues compensamos estos días que nos hemos dejado atrás por las cuestiones que comentaba anteriormente. Otra segunda cuestión que quería plantearos era con relación al curso COE. En principio, como ya sabéis, el día 1 de abril acabó el plazo oficial que nos dieron desde el servicio de biblioteca y bueno, y seguimos pendientes de que Juan Antonio Barrera, que es la persona que os dio el curso y que es un poco la que se encarga de organizar todo este trabajo, pues nos comunique la puntuación, tal y como acordamos en clase, en el momento que disponga de ella, la subiremos al blog de la asignatura para que podáis comprobar que todo ha ido bien y contar con ese trabajo. Como os adelantaba en el blog en estos días, en la entrada, en principio voy a dejaros dos vídeos. El vídeo 1 en el que vamos a hacer una pequeña presentación con las principales características que tienen que tener los trabajos prácticos, es decir, a la hora de diseñar un medio didáctico con la incorporación de una fuente tecnológica. Eh, Hay que tener en cuenta una serie de aspectos que son los que vamos a ver en la primera secuencia de vídeo, en el primero de los documentos que os voy a dejar. Y después en el segundo ya nos vamos a centrar específicamente en el trabajo que vamos a desarrollar en este primer mes, en este tercer mes de la asignatura. Nos quedan dos y vamos a dedicar justamente a lo que es la producción de un medio de enseñanza tradicional. Repasamos brevemente lo que ya habíamos confirmado en el primer vídeo que os dejé. La evaluación en la parte teórica la va a desarrollar Rocío Piñero, siguiendo las pautas que ella determine. Ella aportará, o sea, con ella podréis conseguir una puntuación máxima de 5 puntos y conmigo los otros 5 puntos a través de dos medios. Este primero, que vamos a comenzar ahora, 2,5, 2,5 puntos y otros 2,5 puntos el segundo trabajo práctico. Ya sabéis que podéis, en función a la calificación que queráis conseguir, como mínimo evidentemente entre la teoría y la práctica un 5, podéis presentar un medio, podéis presentar los dos, eso ya en función a lo que cada grupo o cada persona determine. El curso COE se sumará siempre y cuando se obtenga una puntuación mínima de 5 puntos entre la teoría y la práctica, ¿vale? A partir de ahí se sumará la puntuación del curso COE. Recordamos el plan que ya habíamos establecido, nos encontramos en la semana, nuestra sesión inicial hubiera sido el día 14, el pasado martes. Vamos a dar, digamos, las 4 semanas para el primer medio, como dijimos, y las 4 semanas para el segundo. En principio le vamos a hacer la entrega, como dijimos, al finalizar esta semana y de esa manera compensamos un poco el retraso. Sobre todo será el primero, por si más dudas o más cuestiones que, bueno, tengamos tiempo de ir resolviéndolas a lo largo de este proceso. Lo primero que vamos a tener en cuenta, la primera recomendación que voy a hacer antes de que os pongáis a diseñar los medios, es que ya lo habíamos avanzado al inicio de las primeras sesiones que tuvimos en clase, que para diseñar cualquier tipo de material, ya sea un medio
un método de enseñanza tradicional o un medio de comunicación a distancia, que son los dos grandes grupos de medios que, digamos, actualmente los que podríamos clasificar los diferentes tipos de medios que podían realizarse en una escuela o que se hacen o que se pueden realizar o se están haciendo de hecho en los centros educativos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que llamamos y lo que vimos en las primeras sesiones de clase, la guía para la integración didáctica de medios TIC. ¿Vale? Este documento que ya digo, vimos en las primeras sesiones de clase, va a ser la pauta que voy a tomar como referencia y donde están los criterios para valorar desde el punto de vista didáctico el valor que tenga el trabajo que presentéis en cada grupo. ¿De acuerdo? Eh, el trabajo tendrá que tener una parte técnica de diseño y sobre todo la parte didáctica. En la parte técnica cada uno vamos a intentar hacer lo que podamos, puesto que somos maestros, no somos informáticos. Vamos a trabajar con una selección de herramientas muy sencillas de utilizar, con unos tutoriales que tenéis disponible, una ampliación de herramientas que también os he hecho en estos días para que tengáis un repertorio de herramientas básicas gratuitas y que, bueno, en definitiva os permitan poner en funcionamiento todo el trabajo que se os va a plantear y que vamos a ver a continuación cómo debe de realizarse. Vámonos al blog para, antes de comenzar a ver las características de lo que es la elaboración de materiales didácticos, ver un poco los materiales que tenéis disponibles para utilizarlo. Bueno, recordamos un poco lo que es la estructura del blog. Recordaros que tenemos las dos pestañitas de arriba. Tenemos por una parte los materiales y recursos de apoyo, que son los materiales que podéis utilizar o que tenéis que consultar para elaborar tanto el medio TIC 1 como el medio TIC 2. Aquí tenemos por un lado la presentación a la que hacíamos referencia antes, ¿vale? Acordaros que hablamos de una serie de errores, hablamos de una serie de principios a la hora de diseñar este tipo de materiales. Estos principios, como decía anteriormente, son los que vamos a tener en cuenta para valorar, sobre todo desde el punto de vista didáctico, que es donde va a tener mucho más peso todo el trabajo que hagáis desde la perspectiva de lo que, para lo que os estáis preparando para futuras maestras y maestros de la etapa de primaria, ¿vale? Entonces ahí tenéis esta presentación ahí disponible. Os recomiendo que empecéis por ella, que recordemos todas las cuestiones que aquí se plantean que deben tenerse en cuenta y a partir de ahí pues vamos iniciando con el resto de elementos. Dentro de la pestaña tenéis, además de esta, tenéis el material que vamos a ver a continuación, la presentación, cómo se diseña un material o cómo se elaboran los trabajos prácticos. Ya sabéis que además de verlas directamente desde el blog, podéis descargarlas a través de estos botoncitos que os proporciono aquí. Esta es la estructura de la guía didáctica, que es uno de los documentos que va a acompañar el material, que después la veremos al hilo de la explicación. Bibliografía básica, que en este caso no la vamos a utilizar este año por la situación en la que nos encontramos. Las normas APA, pues para que cuando terminéis de elaborar un material se citen, como ya adelantó Juan Antonio Barrera en las sesiones que tuvimos del COE. Clasificación estos son listados para redactar objetivos y contenidos, sobre todo aquellos que no lo hayáis hecho nunca, que os podáis apoyar en ellos. Hay una parte de la guía didáctica en la que habrá que redactarlo, y este es otro documento que os permite obtener, tiene como un conjunto de diferentes, una clasificación, digamos, de los diferentes tipos de actividades que se pueden hacer en el aula con los alumnos para que a la hora de utilizar los materiales y diseñar uno de los elementos que ahora veremos, que son las actividades que deben acompañar a todo material didáctico, pues tengáis un repertorio amplio y de esta manera le dais mayor variedad y mayor riqueza didáctica y sobre todo mayor variante, que es uno de los requisitos que se os va a valorar en el trabajo. Es decir, que a la hora de utilizar un material no simplifiquemos su puesta en práctica con un solo tipo de actividad, sino que podamos combinar diferentes variantes, pues para que el alumno, digamos, trabaje directamente con ese contenido que queramos enseñar a través del recurso tecnológico en el que nos apoyemos.
la presentación de servicios informáticos que ya utilizamos también en las primeras sesiones y un banco de diferentes recursos para que podáis utilizar y pues, que podáis consultar a la hora de elaborar cualquiera de las tareas que se hacen dentro del material. Esta es una página del grupo de tecnología al que pertenezco, con diferentes tipos de documentos, accesos a materiales, bibliotecas. Está bastante bien a la hora de, bueno, pues completar, enriquecer o buscar algún tipo de información. Esta página es magnífica, es del Ministerio de Educación y en ella encontráis un repositorio de recursos. Lo digo sobre todo para el segundo tipo de medios en el que eh, a lo mejor podremos elaborar materiales o podremos seleccionar, por ejemplo, un software educativo que esté adecuado al material. Bueno, aquí tenéis un montón de materiales que han sido elaborados por maestros o por maestras y que han sido seleccionados por el ministerio y los ponen a nuestra disposición. En concreto, dentro de la etapa de primaria, veis que tenéis materiales para todas las etapas educativas de nuestro sistema educativo en España. Aquí tenéis todas las áreas de conocimiento y, por ejemplo, en temas matemáticas podéis acceder básicamente a este tipo de información. Una descripción del material, el acceso a la aplicación, incluso la descarga, para que podáis eh, utilizarla, verlo, es decir, pues, a la hora de proponer algún tipo de material, además de diseñarlo, ya veremos ahora que hay una opción que yo puedo seleccionar un material, estudio ese material a fondo, selecciono las partes que me vengan bien y a continuación, a través de la guía didáctica, elaboro la propuesta de utilización. Es decir, qué es lo que yo haría con este material y cómo lo haría con mis alumnos a través de las actividades que se programen, ¿vale? Eso ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Este es un instituto, también un banco de datos en TIC, 22 recursos educativos que seguramente también podáis utilizar a la hora bueno, consultar, ver otro tipo de ideas, cosas que se pudieran hacer, y un banco de vídeos didácticos igual. Esto ya propio para el medio TIC 1 son los compañeros estos que os decía del grado de Educación Social de la Universidad Pablo de Olavide, pues su profesor, el profesor Eloy López Meneses, pues ha ido acumulando a lo largo de todos los años, desde este año y bueno, cursos anteriores, tienen un repertorio de diferentes vídeos, tienen una orientación evidentemente de corte social por el tipo de estudios que ellos están desarrollando, pero que probablemente, bueno, pues podéis encontrar o bien ideas o materiales que podáis utilizar para desarrollar nuestra tarea dentro de la asignatura, ¿vale? Esta es la parte de materiales y recursos de apoyo. En la segunda pestaña, aplicaciones web y guías, pues aquí tenemos las diferentes herramientas que yo voy a ir proponiendo con sus diferentes tutoriales, las principales y a nivel de Mindomo, Prezi, aquí tenéis acceso a herramientas que yo a la hora de hacer vídeos, grabar un grabador de pantalla, por ejemplo, o para trabajar directamente si queréis mostrar hacer un material mostrando cosas directamente en pantalla. Estos son, perdón, el speaker y el Anchor, estos son materiales para elaborar podcast, que es una de las opciones que tenéis de forma muy sencilla. Este es al que me refería anteriormente para grabar directamente desde la pantalla y poder mostrar a los alumnos algún procedimiento o alguna secuencia. Un par de editores de texto como PowerEdit y VideoPath. Este es un poquito más complejo, pero es mucho más completo que el otro, que es bastante más sencillo. O cualquier editor, es decir, podéis utilizar cualquier herramienta que, en fin, que entendáis que puedan ser válidas para realizar la tarea. Generadores de códigos QR para elaborar el primer nivel de realidad aumentada y una herramienta un poquito más elaborada para también elaborar materiales de este tipo, en este caso imágenes multimedia, como es el caso de Zigli. Todas gratuitas y nuevamente bastante sencillas. Ya sabéis que las aplicaciones gratuitas nos acotan las posibilidades, nos dejan hacer cosas y hay otras muchas que observaréis que cuando intentáis añadir algún elemento que le dé un poquito de más riqueza al trabajo, pues pedirá la cuestión de pago. Evidentemente nosotros no entramos en ese tipo de cuestiones, ¿vale? En estas dos pestañas
Esta es en la que os voy a comentar, la primera, la de los medios de enseñanza tradicionales. En el segundo vídeo, pues veremos a fondo un poco todas las posibilidades que tenéis para que elijáis un medio. De todas las propuestas que aquí os enseñaré en el segundo vídeo, podéis seleccionar el que corresponda y lo mismo haremos ya a partir del mes de mayo cuando nos metamos de lleno en el segundo medio TIC. Pues veremos un poquito a fondo qué es lo que hay aquí, qué características tienen para que veáis más o menos el trabajo que tenemos que ir haciendo. La última parte del blog, las 6 pestañas que tenéis aquí abajo, son simplemente ejemplos reales, es decir, de cómo quedaron en los blogs de vuestros compañeros de cursos anteriores, justamente lo que tenemos que hacer, para que os hagáis más o menos una idea de cómo tendrían que quedar las pestañas de vuestro blog, la del Mediotic 1 y la del Mediotic 2. Y hay un poquito de todo, desde el medios del primer tipo de medio, medios de imagen fija no proyectable o material impreso, son materiales hechos en papel con cartulinas que también nos valdrían para el Mediotic 1. ¿Veis? En la pestaña tendríamos que dejar, ya lo veremos después con un poquito más de detalle también, tenemos que dejar una unidad didáctica de referencia, un proceso formativo, ahora vemos cómo podemos hacer eso, el medio que hayamos diseñado y en este caso la guía didáctica correspondiente. Bueno, en el resto de pestañas pues tenéis lo mismo, pero diferentes tipos de medios, vídeos, presentaciones multimedia hechas con PowerPoint, realidad aumentada con códigos QR, etcétera, etcétera. ¿Ves? Por tanto, nos vamos ahora de nuevo a la presentación pues, para indicaros más o menos cómo debe ser el proceso de los trabajos prácticos.